El tema es una vez más el proyecto de ley de modernización laboral o la reforma laboral. Hoy fue un día cargado de reuniones, especialmente en el Congreso de la Nación. Bloques del radicalismo, de la libertad avanza por separado, los sectores dialoguistas que mantuvieron un encuentro muy extenso con la senadora Patricia Bullrich y muchas versiones sobre qué iba a pasar mañana. Pero este es el dato. Se acaba de suspender la reunión de los gobernadores que estaba previsto que se realizara en el Consejo Federal de Inversiones. Especialmente los gobernadores del justicialismo buscaban poner en foco en esa reunión de gobernadores autoconvocados los números finos, las últimas propuestas que recibieran de la Casa Rosada para saber qué va a pasar con la votación de un capítulo en particular de esa ley de modernización, que es el que tiene que ver con la cuestión impositiva, donde, entre otros puntos, la intención del oficialismo es reducir el porcentaje del impuesto a las ganancias para las empresas. Este impuesto es coparticipable y allí existía la diferencia con los gobernadores. Como te anticipamos, se sigue negociando esta cuestión. Se habla de una posible reunión de ministros de Economía mañana con el ministro Luis Caputo. Esto está definiéndose exactamente a esta hora, pero se sabe que mañana habrá gobernadores en la ciudad de Buenos Aires. Pero hay más. Y en este sentido, lo que tenés que saber es que entidades empresarias se reunieron con la mesa técnica del gobierno y allí se conoció que los supermercados mayoristas apoyaron la reforma laboral que impulsa el gobierno nacional porque la consideran clave para el empleo formal. Vamos a hablar de este tema y estamos ya en comunicación con Armando Eugenio Farina, que es el vicepresidente de esta Cámara. Hola, buenas noches, ¿cómo vamos? Gracias por recibirnos. Buenas noches, feliz año a usted y a toda su audiencia. Muchísimas gracias. Cuéntanos, ese lado que no se ve de la reunión que tuvieron hoy, si no es malo el dato, con la doctora Josefina Tajes, son esa mesa técnica, ¿y por qué salieron de una manera tan fuerte a respaldar la reforma? Porque la realidad es que, lejos de lo que escuchamos en los medios, que quita derechos, la realidad es que, al contrario, da más derechos. La nueva reforma laboral, o sea, da el derecho a la libertad al trabajador de elegir qué hace con sus fondos, de elegir incluso de negociar sus horarios, de elegir incluso tomarse sus vacaciones en 3, 4 veces a lo largo del año. No le quita derechos, como dicen algunos, de la indemnización, todo lo contrario, o sea, la indemnización sigue siendo un mes por año, el preaviso sigue estando, lo que se hace clarifica un montón con respecto a las futuras demandas laborales que haya, ajustadas a derecho, tanto a favor o en contra de una pyme, según cómo se haya portado la pyme con el trabajador. Ahora, ¿qué ganan los empresarios con esta reforma laboral? Porque siempre hablamos del trabajador, pero en realidad son por lo menos 3, 4 los actores involucrados. El gobierno... ¿Qué ganan los empresarios? Le quita incertidumbre. Ajá. Incertidumbres en fallos judiciales que nunca sabemos cómo van a terminar, y esa incertidumbre genera que la mayoría de las pymes prefieren no crecer a tomar empleados para expandirse. Yo no conozco ningún empresario que no quiera crecer. Todos los empresarios quieren crecer en su comercio, quieren crecer en su industria, quieren desarrollarse, pero el temor es tan fuerte a que una demanda laboral te termine llevando a la ruina que muchas veces eso prevalece. Entonces, el hecho de que tengamos normas claras que defiendan al trabajador y normas claras que te digan cuál va a ser tu sentencia final si no cumpliste con los derechos del trabajador es muy importante para una pyme. Por ejemplo, el concepto indemnizatorio, la nueva norma regula de que va a ser IPC más 3 puntos por año. Cuando los fallos que hemos tenido hasta ahora, hemos tenido fallos que por 6, 7 meses de trabajo han regulado 30, 40, 50 millones de pesos de indemnización que han fundido a un montón de pymes. Ahora, hay una cuestión y es que los fallos se dirimen en tribunales. ¿Qué elementos concretos tiene esta ley que aporten la previsibilidad para el empresario? Usted detallaba algunos. ¿Esto está ligado a los nuevos regímenes de indemnizatorios? Los tribunales se rigen por las leyes que se votan en el Senado y la Cámara de Diputados. Si las leyes son claras,
¿sí? Los fallos van a ser claros. Entonces eso es muy importante, tener una ley clara que conduzca a un fallo judicial claro. La normativa hoy vigente no contempla que tenemos un país muy pluralista. Por ejemplo, tenés Tierra del Fuego 30 grados bajo cero y tenés Misiones con 35 grados y la situación laboral no es la misma. Tenés, por ejemplo, empresas que hoy tranquilamente podrían estar negociando con su trabajador no trabajar los viernes y trabajar 10 horas por día para compensar eso. Por eso está el banco de horas en la nueva normativa. La nueva normativa lo que tiene de brillante es que el acuerdo menor está por arriba del acuerdo mayor. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros como Cámara podemos hacer un acuerdo con el sindicato para todo el sector supermercados y mayoristas. Pero si algún supermercado, por cuestiones climatológicas, por cuestiones de solicitudes de sus empleados, por cuestiones fronterizas, como ha sido en una época cuando venían de los países fronterizos a comprar, quiere tener otro acuerdo distinto al que haga CADAM con el sindicato, lo puede hacer y va a prevalecer ese acuerdo, porque el acuerdo menor siempre está por arriba del acuerdo mayor. Cuando hablamos ¿Y ese acuerdo cómo se hace? Se hace a través de un acuerdo entre los delegados de la empresa, ¿sí? Con la empresa, y se homologa en el Ministerio de Trabajo. Claro. O sea, no es que pueden hacer cualquier cosa, o sea, es cuando ambas partes están de acuerdo, lo firman y lo homologan. ¿Usted se encontraría más cómodo negociando una paritaria y un acuerdo salarial con una comisión de base que con el gremio de la alimentación, por ejemplo, o el gremio de empleados de comercio? Es que hoy nosotros no negociamos nada, aceptamos una mesa de amigos que se sientan, que se reparten los fondos y distribuyen cómo se quedan con los fondos de capacitación, cómo se quedan con los fondos de COVID, cómo se quedan con los fondos de seguridad. ¿Por qué no negocian nada? ¿Por qué no negocian nada si en una negociación paritaria están representados todos los sectores? No, en la de comercio no, están solamente la gente de CAME, la gente de CAC, y ellos firman con Cavalieri, y nosotros llevamos más de 20 años reclamando que queremos sentarnos en esa mesa para discutirlo de nuestro sector y nunca nos han dado espacio. Perfecto. ¿Qué va a pasar con el hecho de la afiliación de los trabajadores? ¿Han conversado sobre esto? Tener trabajadores camioneros, empleados de comercio, de otro tipo de filiación. ¿Alguna cuestión sobre este punto? Es que eso es lo brillante, que le da más espacio al trabajador, porque hoy tenés la legislación vigente, tenés la afiliación sindical obligatoria. Hoy tenés la capacitación que te la descuentan de prepo, la afiliación que te la descuentan de prepo, y de esa manera te están quitando el equivalente a un aguinaldo por año, ¿sí? En cambio, con la nueva ley laboral, o sea, cada trabajador decide qué hace con los fondos que genera con su trabajo, y él va a decidir realmente si quiere estar o no afiliado al sindicato, si quiere o no pagar una capacitación, y en base a los servicios que reciba, ¿sí? Va a tomar esa decisión. Hoy, al ser forzosa, nadie se preocupa por darle un servicio eficiente y nadie justifica en qué gastas esos fondos. Hay una cuestión más que tiene que ver con el banco de horas, que es una de las cuestiones que usted destacó y que respalda también. El banco de horas, ¿quién va a decidir cuánto tiempo se trabaja y qué días? ¿El trabajador? Porque eso no cambia, sigue siendo 200 horas. Perdón, voy a la pregunta, si usted me permite. ¿Quién va a ser el que resuelva? ¿Es un trabajador el que le pide al sector empleador o es el empleador el que le dice, bueno, vos vas a trabajar lunes, miércoles y viernes, por ejemplo, X cantidad de horas? ¿Qué fue lo que conversaron sobre este punto? El banco de horas tiene la facultad, ¿sí?, de dar previsibilidad. O sea, las 200 horas normales de trabajo se tienen que seguir cumpliendo. Desde ya. Lo que pasa es que la normativa actual, si vos mañana empiezan las clases, tu empleado te pide entrar 3 horas más tarde y te lo compensa al día siguiente, en un fallo judicial no se van a fijar que el empleado entró un día 3 horas más tarde, pero sí se van a fijar que no cumplió su horario y que las 3 horas adicionales que hizo al día siguiente no fueron pagadas como horas extras y te sacan una sentencia adversa. El banco de horas lo que sirve y te da esa flexibilidad es que en la medida que tanto el empleador como el empleado estén de acuerdo en una flexibilización horaria, lo que te va a medir es que el empleado haya cubierto las 200 horas mensuales
y cuando haya hecho más de 200 horas mensuales se hayan pagado como horas extras, no un horario rígido de cumplimiento. ¿Y cómo tiene previsto manejar la ley y cómo lo han conversado en esta mesa técnica en los momentos en los cuales se produce una situación particular a propósito de la cantidad de horas trabajadas que por allí no son pedidas por los trabajadores, sino que las impulsa el sector empleador, y hay en nuestra sociedad, a partir de lo que representa el poder adquisitivo de un salario, otro empleo, otra forma de tratar de generar un ingreso, pero con una actividad distinta? Creo que soy clara con lo que pregunto, ¿verdad? ¿Cómo se va a manejar ese tipo de cuestiones, por ejemplo, en su supermercado? Es muy claro que todo se conduce a un acuerdo entre las partes, ¿sí? Con un acuerdo menor. O sea, en el momento en que vos aceptás que tu empleado tenga un determinado horario, ¿sí? Y vos negociás con él ese determinado horario, ¿sí? Vas a homologar ese acuerdo menor en el Ministerio de Trabajo, y a partir de ahí ese es el acuerdo vigente laboral que tienen que cumplir las partes, tanto la pyme en el momento de la liquidación salarial como el trabajador en el horario a cumplir. ¿Los salarios dónde se van a depositar? ¿En una billetera virtual o en el banco a partir de lo que se conversó sobre esta reforma laboral? Esa es brillante la pregunta, porque hay muchas incertidumbre al respecto. Eso también le da más libertad al trabajador de elegir él en dónde quiere su dinero, en una cuenta bancaria o en una aplicación. Y eso la ley laboral te va a dar esa libertad. Ahora, la seguridad financiera, la seguridad de que no haya nadie que se apropie de esos fondos depositados en una aplicación, eso lo tiene que dar la regulación que vaya a hacer el Banco Central para controlar a esa aplicación que esté habilitada para recibir fondos salariales. Bien, creo que hay que repasar tal vez, no sé si hoy porque tengo más preguntas para hacerle, la cuestión del cálculo indemnizatorio, porque hay alguna letra chica que me parece muy interesante seguir antes del debate para ver cómo definitivamente queda. Pero tengo otra pregunta, si usted me permite, teniendo en cuenta su ámbito y su expertise de trabajo, que está ligada al tema inflación, ¿de acuerdo? ¿Hasta dónde los afecta o no tener la vigencia del índice viejo de precios al consumidor o la aplicación del índice nuevo? ¿Varían algo para ustedes en el negocio? No, nosotros lo que nos rige es el índice mayorista, y el índice mayorista claramente viene en descenso y nos manejamos con eso. De hecho, si hacemos un índice mayorista desde diciembre del 2023 hasta acá, claramente está muy por debajo del INDEC. ¿Y eso debido a qué? A que el INDEC refleja servicios que venían muy atrasados con respecto al gobierno anterior. Entonces ahí es donde está la discusión. Si el tema de los servicios y la actualización de los servicios, sí, cómo se reflejan en el INDEC, y ahí está la discusión cuándo se va a reflejar el tema de la totalidad de los servicios en el nuevo índice del INDEC. Muy bien. Es Armando Farina, el integrante de esta Cámara Empresaria, CADAM, que hoy ha mantenido una reunión con la mesa técnica del gobierno a propósito de detalles finales que todavía están pendientes de definición, aunque Farina me parece que ya están casi cerrados, ¿no? En el caso del sector empresario, de cara a lo que será el debate el próximo 11 de la Ley de Modernización Laboral. Muchas gracias. Gracias a ustedes por comunicarse y siempre a disposición. Gracias.